profesora Doris ¿Cómo Díaz. está? Qué honor estar con usted. Igualmente, Muchísimas bienvenido a Puerto gracias. Rico. Gracias por su bienvenida, por el calor de la hospitalidad Me alegro mucho. y de todos los libros que usted me ha dado para que yo pueda realizar mi investigación. Muchísimas gracias. De nada, aquí a su disposición siempre. Gracias. Ok. Bien. En esos 3 días estando aquí he descubierto mucho, no solamente sobre la historia de Puerto Rico, pero sobre usted. Usted es una persona, digamos, usted es encargada del archivo histórico aquí, diocesano de San Juan. De Puerto Rico. Estamos hoy, jueves 1 de agosto de 2024. Es el nuevo mes. Ajá. Agradecemos al Señor, ¿verdad? A Dios que estamos aquí. Y pedimos que nos dé la gracia para seguir Amén. cumpliendo realizando su voluntad Así para mismo. nosotros. Así mismo y servir a Dios y a los demás. Así es. Muchas gracias. Usted es una historiadora, investigadora. Correcto. Y usted ha tenido muchos años de experiencia de lo que estoy haciendo. Y por eso estoy muy feliz. Usted me ha inspirado a seguir con la investigación. Me alegro. Pero mucho. antes de que le haga mis preguntas, quisiera que usted me hable de usted, por favor. ¿De dónde nació? Bueno, yo nací en el hospital aquí de Río Piedras. Ok. Y esto viene siendo hoy día municipio de San Juan de Puerto Rico. Ok. Sí, el 16 de octubre del 1978. Oh, wow. Ok. Interesante. Pero me crié en Carolina, en el área rural de Carolina, Barrazas, Carolina. Hasta hoy día, esa viene siendo mi casa. Me encanta el campo, me encanta. Interesante. Wow, Sí. interesante. Entonces, de ahí en Carolina usted fue a la escuela primaria. Exacto, la escuela elemental Jesús M. Suárez. Ok. Está precisamente en el cerca a 5 minutos de la casa, área rural, Jesús M. Suárez. Luego continué mis estudios intermedios en la escuela Salvador Bravo en Cacao, que eso es un barrio pues que va continuo a vecino a Barrazas, como a unos 8 minutos, un poco más, 10 minutos de lo que es la casa. Luego continué estudios ya a nivel de superior, estudios de escuela superior en la escuela Ángel P. Millán Roena, que eso ya queda en Canovanillas, en el área de Parque Ecuestre. Y allí culminé mis estudios, me gradué en el 1996 con honores, así que, y entonces luego, gracias, fui admitida en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Allá en la Universidad que eso es acá en Río Piedras, allí pues comencé mis estudios en el área de las humanidades. Humanidades. ¿Y por qué humanidades? Humanidades siempre a mí siempre me ha fascinado ese campo, todo lo que conlleva humanidades, arte, todo lo que tiene que ver historia, todo lo que tiene que ver incluso con el teatro, todo eso me encanta, me fascina, siempre me ha fascinado. Oh, wow, interesante, gracias. Comencé entonces mi estudio de bachillerato, alcancé un bachiller en artes con concentración en historia de Puerto Rico, de las Américas, perdón, historia de las Américas. Exacto. Ya en maestría, pues entonces que continué ahí mismo en esa universidad, pues ya ahí me enfoqué más en Puerto Rico y el Caribe. Wow. Lo culminé ya en el 2010, mi maestría en historia de Puerto Rico y el Caribe, con una concentración en historia militar. Expresamente, mi tesis se basó sobre la guarnición de San Juan de Puerto Rico en el siglo XVIII. Así que sí, a mí siempre me ha fascinado, además que he tenido una experiencia particular de trabajar en los castillos del Morro y
San Cristóbal, a mí siempre me cautivó lo que era la vida de la guarnición de San Juan, de la vida de los soldados dentro de los castillos. Okay. Y eso pues además de unos mentores que tenía en aquel momento, me impulsaron a tomar ese curso y me fascinó, fue una experiencia muy buena. Wow. Luego inicié, todavía no lo he culminado, eso está como en una pausa ahora mismo, Okay. pero comencé mis estudios doctorales Okay. en filosofía y letras en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en el Viejo San Juan, con concentración en historia de Puerto Rico y el Caribe. Siempre ahí. Sí, permanecí en esa línea. Sin embargo, pues sí he ejercido como en varios papeles. Teniendo que ver aquí. Sí. Experiencia, usted tiene muchas experiencias. Primeramente empezamos con aquí, encargada del archivo histórico. Actualmente en el archivo histórico arquidiocesano, entrando de lleno desde ahora en enero de este año, 2024. Ok. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Si podría saber. Claro. Ya sé que usted le llaman. Ha sido testigo. Va a pedir actos y... Ajá. Pues básicamente como encargada soy responsable de custodiar los fondos documentales que se conservan, se resguardan en estos archivos, en este depósito de documentos. Básicamente aquí lo que hay, recuerdo para que tengan una idea, pues aquí lo que hay documentación relacionada a la administración de la diócesis de Puerto Rico, desde sus inicios hasta hoy día. Hoy día. Tenemos, claro, hasta vamos a decir que el más antiguo documento de 1650 aproximadamente. Cuando me preguntan, ¿ustedes tienen documentos originales, legados de tan antiguo? ¿Cuál es el más antiguo? Pues aproximadamente 1650, para que tengan una idea. También custodiamos el archivo, porque es que el archivo contiene tres colecciones básicas que vienen siendo el archivo histórico diocesano, que es la relacionada a la diócesis que le acabo de mencionar, el archivo histórico catedral, que es el que contiene los registros parroquiales, ¿ves? Que ahí pues se conserva incluso el documento más antiguo que le acabo de mencionar. En la sección de sacramentales, estos son los libros, los registros de bautismos, matrimonios, defunciones, ese tipo de documentación. También la otra colección importante es la del archivo histórico parroquias, que son documentos de otras parroquias que llegaron al obispado, ¿verdad? Por eso pues tenemos unas cajitas que están por pueblos. Sin embargo, esto no quiere decir que tenemos todo lo de las iglesias de todos los pueblos, no. Tenemos algunos que con los años, a través del transcurso de los años, pues las diferentes oficinas parroquiales pues hicieron llegar acá en algún momento en la historia y son nuestras referencias. Usted es el costume. Exacto, y hoy día pues como vio que he visto eso. como en la dinámica, las cajitas que hay por ahí y los libros abiertos, porque yo me dedico a transcribir. Ahí está la parte que es la que usted ha sido testigo, que ha sido últimamente lo más que se ha ido solicitando. Documentación que las personas están reclamando para la ciudadanía española. Entonces, muchas personas pues vienen acá solicitando esa documentación sobre los bisabuelos, abuelos que hay evidencia en las actas de bautismo que dice que eran de España. Entonces, pues yo me dedico a transcribir esas actas. Como en esa escritura, que es paleografía. Escrito así bien detalle, con mucho detalle. El detalle, la escritura también, que es paleografía. Entonces, una vez yo transcribo eso, lo sello, lo firmo, eso lo envío a la canciller, que en este caso es la señorita Lucía Guzmán. Y Lucía Guzmán Horta es la canciller de la arquidiócesis de San Juan. Una vez ella verifica la documentación, da el visto bueno, lo avala, yo recibo, ella me envía la documentación, yo la recibo y me comunico con las personas que lo solicitan, y ahí pues entonces tramitamos la cuestión de la certificación, que ellos reciban su certificación y puedan seguir con el consulado en la otra parte de su proceso. ¿Qué
Eso es lo que más ha visto aquí. Sí, es lo que más he visto. Muy seguido, se llama. Sí, eso es lo último en la avenida, ¿no? Como por decirlo así. Es muy importante porque veo que la iglesia es importante aquí, que ha sido un custodio de esos documentos, Custodio, si no, claro. ¿cómo hubieran hecho posible? Custodio de la memoria. De la historia. ¿No? Memoria histórica. Memoria histórica, De la memoria nuestra palabra. histórica, exacto. Aparte de eso, ustedes tienen muchas habilidades. Usted fue asistente de la biblioteca. Sí, Antes de ser. sí, yo he sido, wow, y yendo un poco mucho más para atrás, pues ya a nivel de trabajo, ¿verdad? Sí. Una vez yo me gradué de la superior, de la escuela superior, yo comencé a tener mi experiencia en el área de la investigación, una experiencia muy rica, y que yo digo que eso fue el Señor que me dio, gracias a la oportunidad y de personas muy generosas que en el camino fueron apareciendo. Wow. Me dieron la oportunidad y comencé a trabajar inicialmente como voluntaria en el archivo militar del Castillo San Cristóbal, en el Viejo San Juan. Okay. Ahí comencé, ahí empieza mi experiencia en este ámbito, ¿eh? Okay. Entonces luego iba ya fusionando, iba surgiendo, y la gente, y en este caso las oportunidades que se presentaron, que me ofrecieron, viendo que ejercía la labor, pues entonces empecé catalogando colección de archivos, biblioteca y museo de ese archivo militar. Luego de eso estuve catalogando, luego pasaron los años, Sí. Porque eso fue, yo estuve trabajando para el National Park Service como por 15 años, ¿verdad? Intervalos entre contratos y variaciones, desde pues sí, bastante. Entonces, una vez ya entro como técnica de museo. Y ahí estuve custodiando la colección del Museo de los Castillos, hacía monitoreo, hacía mantenimiento, etcétera, catalogación, inventario de esos artefactos que están hoy día allí, de los cañones. Okay. Mucha gente me pregunta, pero ¿y qué pasó con los cañones en los castillos? Porque se veían, ¿qué pasa? Que los cañones ya no están como antes. Bueno, es que cuando yo tuve la experiencia de, cuando estaba custodiando la colección, de viajar, me enviaron a un entrenamiento sobre preservación de artefactos de metal. ¿En dónde lo enviaron? Eso fue en la área regional en Estados Unidos. En la oficina regional. En este caso, eso fue. ¿Parece que en Massachusetts? No fue en Massachusetts. Está bien. Sabemos que está en Estados Unidos. No me acuerdo si fue en la Florida. Es que yo fui. National Park Service me envió a muchos estados para muchos entrenamientos, y ahora no me acuerdo exactamente cuál fue. Está bien, sabemos que está en Estados Unidos. Fue uno de los estados Unidos que me enviaron para entrenarme. Entonces, ya recordé ya. En West Virginia. En Harpers Ferry, en el Harpers Ferry Center, ellos allí tienen un centro de preservación, conservación y restauración magnífico, muy bueno. Allí fue. Ahí estuvo. ¿Cuántos meses? Eso fue un viaje como un año. No. Fue como de un mes o menos de un mes. Y fue una experiencia muy buena, porque además que recorrimos esas facilidades y se nos entrenó, también fue muy dedicado en el aspecto de la colección de metal. Pero lo que me fascinó de Harpers Ferry es que ellos tienen para madera una sección, es decir, mesa de madera, su conservación y preservación tienen un área. Lo que es tejido, lo que es tela, es otra área. Y tienen sus especialistas para eso. Wow. Es fascinante, es fascinante. Recuerdo que me llevaron a ver el Museo de Gettysburg, y eso tiene mucha historia también, entre otros lugares que me llevaron a tantos sitios. Sin embargo, fue esa experiencia la que me ayudó. Cuando yo regreso a Puerto Rico,
que yo hablo, me reúno con en este caso, el superintendente interino, Bob Dodson, en aquel entonces, y le di, ¿qué dice? Mi resumen de la experiencia. Sí. Y él quedó fascinado del aprendizaje, la enseñanza que recibí también. Además de que consideró muy bien, porque una vez en ese entrenamiento nos hicieron hacer como una propuesta. Y retomaron esa propuesta que trabajé para la preservación, en este caso la restauración de esos cañones. Esos cañones, yo semanalmente, cuando estaba de custodia como técnica de museo en el Morro de San Cristóbal, sí, tenía que una vez a la semana yo daba mi recorrido por todos los niveles, buscando dónde estaba cada pieza, porque cada pieza tenía su número de catalogación y todo, cañones, el escudo que está al frente del pórtico del Morro, por ejemplo, esa es una pieza de la colección del museo, entre tantas otras artículos que están en exhibición, estuvieron en aquel entonces, pues tenía que yo monitorear el estado, bueno, que estuvieran en sus sitios, que si se caía, que si estaban expuestos a plagas, a la lluvia, entre otras cosas. Y pues una de las observaciones era eso, que los cañones pues se estaban cayendo en canto, habían ya unos que estaban muy deteriorados. Sí. Y además de que como custodia tenía que estar diciendo, eso es algo que todo guardaparque tiene que decir, por favor no se suban sobre los cañones para evitar, me tocaba decir eso, pero era con el propósito de tratar de preservar, ¿verdad? Esos artículos que eran del siglo XVIII, siglo XIX. Entonces, pues Bob Dodson se dio continuidad a eso y aprobaron esa propuesta. Y ahí que entonces pues reclutaron a otro personal también, también con la Texas A&M, pues entonces con un especialista, Peter Fix, estuvieron trabajando ese proyecto que creo que hasta hoy día, aunque ya yo no estoy allá, pero se da continuidad, pero todo inició con ese proyecto, ¿eh? Por eso sí, se colocan esas piezas de metal en unos baños, por decirlo así, son unos estanques que se llenan con unos fluidos que son ya particular para procesar el aspecto de darle el tratamiento de conservación. Bien, entonces unos químicos que le sustraen la sal, esa salitre que por años habían consumido esos cañones, y luego que se limpia y todo, se coloca un tratamiento que lo protege. Y entonces se movilizaron a otras áreas para no estar tan expuestos como antes en las troneras, que sí, porque se supone que en cada tronera, en tiempo histórico, en tiempo atrás en la historia, se supone que hubieran cañones. Parece que eso era una fortificación para la defensa de la isla, ¿no? En este caso, pues esa era la logística, esa fue experiencia. Luego entonces ya pasando de técnica de museo, fui asistente de investigación también, y ahí tuve la oportunidad de viajar a Islas Vírgenes también. A St. Thomas. Usted estuvo en San Juan, todos los tres. Cuando estuve en esos 15 años de National Park Service, yo viajé a Montana porque yo fui partícipe del grupo de conservadores de conservación que trabajamos en equipos para movilizar la colección de Yellowstone National Park. El Yellowstone estaba moviendo su colección de archivo y museo desde Mammoth Hot Spring hasta Gardiner, en la nueva facilidad, en un edificio nuevo que se instaló allá, y eso era en el 2004, si no me equivoco. Entonces, sí, esa fue una de las experiencias. Luego para entrenamiento en Harpers Ferry varias ocasiones. Viajé también, ya eso en parques nacionales. Ahora, en cuanto a investigación, y ya entrando de lleno como historiadora, como asistente de investigación, luego tuve mi experiencia de un año trabajando en el Archivo General de Puerto Rico, en una investigación con la doctora Astrid Cubano.
y ella publicó, era sobre los casos, para mí ha sido el proyecto de investigación más fuerte que he trabajado. ¿Por qué? Porque tenía que ver con los casos de maltrato a la mujer en el siglo XIX, imagínense. Entonces tuve que leer, abrir cajas de fondos judiciales de 1850 en adelante, otros un poquito antes. Y lo impactante es como, ¿verdad? Sabe que esta manera de ellos documentar todo, ellos daban al detalle todo. Y cuando uno lo lee, es como si estuviera viendo. Era un tiempo donde no existía la fotografía, que hoy día una escena del crimen o algo ya toman la fotografía y entre otros datos. Pero en aquel entonces no. Todo lo escribían porque todo detalle era vital. Y sí, esa fue una de las experiencias. También trabajé en investigación sobre las expediciones españolas e inglesas a América. Y esas las trabajé gracias que la señora Milagros Flores Guzmán, Milagros Flores Román. Milagros Flores Román, que ella ha sido mi mentora también y tremenda colega de trabajo como historiadora. Ella fue mi maestra en muchas áreas. Ella fue, si no se ha retirado ya, presidente de la ICOFOR de la UNESCO. Sí, lo que me hablaba. Que la ha mencionado. Y tuve, gracias a ella, que ella pues, solicitaba que la asistiera, a participar en varios proyectos de investigación. Entre eso, ese fue uno. Trabajé con ella eso de las expediciones españolas y inglesas a América, con propósito de buscar, cuando estuve trabajando con ella en Roanoke Island, en Fort Raleigh, porque sabe que allá en ese lugar hay una historia muy interesante que viene siendo el establecimiento de los primeros pioneros, ¿verdad? Vienen siendo los pioneros de los primeros ingleses en América, estableciéndose en América, porque mucho se habla de Jamestown como la primera establecimiento exitoso, ¿verdad? Pero antes que Jamestown fue Roanoke Island. Ahí estuvo una colonia de ingleses tratando de establecerse, pero ese es el gran misterio. ¿Qué sucedió cuando los dejaron ahí? Luego pasa un tiempo, en un año creo que fue, luego cuando regresan los navíos ven que no están. Y el misterio, la teoría es que se dice que pues tribus que estaban allá atacaron a esa población, pero todo eso está todavía hoy día, se está luchando para verificar qué realmente sucede ahí, documentarse ahí. Hay muchas teorías de cuál fue el final de todo eso. Sin embargo, pues queríamos pues primero pues encontrar documentación de esa experiencia, pero en los archivos españoles, ¿verdad? Porque mucho se hablaba de eso y se tiene sobre eso desde los archivos y del punto de vista británico, ¿verdad? De inglés, pero nunca desde las anécdotas, documentación de que redactasen los españoles. De eso salió un libro, entonces entonces luego de esa experiencia y ya entrando en el ámbito eclesial, ya yo entrando de lleno en mi experiencia acá con la iglesia, pues entonces en colaboración, y ya ahí entra también la señora Elce Saya, que fue la directora de aquí por muchos años, pues participamos de lo que eran los mártires de la Aguada, los franciscanos mártires de la Aguada. Ese fue también otro proyecto en el que tuvimos que viajar también para España. Y íbamos en busca de los primeros franciscanos que visitaron la isla, misioneros, ¿verdad? En la isla. No, encontramos muchos nombres, muchos franciscanos, pero no. Los primeros. Estamos todavía en ese estado en el que desconocemos quiénes fueron esos mártires. Fueron tres, ¿verdad? Fueron cinco. Cinco. Según dio Torres Vargas en su crónica, ¿verdad? En su descripción, él dice que aquí en Aguada
lo que hoy día viene siendo el Espinar, la ermita del Espinar, históricamente hablando, es unas ruinas que están conservadas dentro de un templo que se edificó recientemente y los conservan. Ajá. Pero ese viene siendo el lugar donde sucedió, ¿verdad? En ese conventito que había de franciscanos y que fue atacado por los indios caribes, aquí en Puerto Rico. Y Diego Torres Vargas hace mención de eso. ¿Ves? Entonces, claro, ese es el testimonio más cerquita, cerca de la época del siglo XVI que se tiene, porque Diego Torres Vargas pues habla de eso en el siglo XVII. Sin embargo, pues teníamos la esperanza de encontrar, ya sea en el Archivo General de India, en algún lugar de España, encontrar algún dato, alguna lista de esos, entre esos viajeros que vinieron acá, esos frailes, nombres. ¿Ves? Esa era la esperanza que teníamos. Pero luego al final, pues, aunque sigue abierto, porque eso todavía no se ha concluido, se ha abierto para cualquier hallazgo, cualquier novedad. Una de mis teorías por mi parte acá dice, bueno, si hubo algún documento, probablemente, si hubo alguna carta, algún informe de ese estado, de esa situación, si existió, probablemente pues estuvo en la biblioteca del obispo Balbuena, que estaba en el área de San Juan, el viejo San Juan, en la área de catedral, pero que si eso fue así, pues lamentablemente debe haber sido de esas documentaciones que se perdieron durante la quema del ataque holandés en 1625 que sufrió la iglesia en aquel entonces. Quemaron gran parte de la ciudad. En eso se fue la biblioteca del obispo, ¿verdad? La documentación, puede que eso eran rollos de cartas en aquel entonces. Interesante por su experiencia, usted ha tenido mucha experiencia. Y gracias a Dios. Agradecemos a Dios y a las personas que puso en el camino. Así mismo es. Es impresionante sus certificados. Usted tiene 48 certificados. Desde el seguido que puede empezar, desde el 2005. Yo creo que es el más. Usted es muy estudioso, ¿eh? ¿A qué se debe Yo he mantenido, una de las cosas que ¿La familia? Bueno, en el área de cuando uno está en parques nacionales, por ejemplo, en esa experiencia, pues sí es algo que es como parte de la disciplina que se tiene con ellos. Ellos siempre procuran que uno se mantenga al día adiestrándose. Concursos. Sí, concursos y clases, talleres, incluso hasta CPR tuvimos, todo eso, que estuviéramos siempre preparados, tanto en el área de especialidad en el que estamos, como también para asistir a la gente que uno atendía, visitantes y eso. El Customer Service, famoso Customer Service, toda esa área siempre era procuraban ellos que estuviéramos al día. Ayuda mucho. Y ayuda muchísimo, claro que sí. Ongoing information, Sí, ¿no? Todo el tiempo. Nunca se puede decir que ya sé todo. No. Y eso nada parte, para mí en la vida uno aprende hasta lo último, hasta que el Señor manda a buscar a uno. La vida es una escuelita, para mí la vida es una escuelita, todos los días se aprende algo. Wow. Conferencias, usted ha asistido a muchas conferencias, formaciones. En 2007, Federal Funding Conference. Sí. Con la Universidad de Turabo. De Turabo, sí, allá incluso en la Universidad de Turabo yo tuve la experiencia de tomar los cursos cuando el Smithsonian, personal del Smithsonian vino acá a adiestrar a todos los que estuvieran en el área de museo, en este caso para aquel entonces 2002, yo estaba a cargo como técnica de museo en los castillos y allí pues pude certificarme en cursos de museología, por la Smithsonian Institution. Todos los veranos venían acá y formaban a personas que estuvieran a cargo de archivos, museos, etc. Fue una experiencia muy buena. Y 5 otros conferencias y formaciones. Sí. Con la arqueología. Entonces, ¿sabe usted, hablando de arqueología? Sí. Fíjese Cuéntame. Pues resulta que
cuando yo estoy incursionando en ese proceso en el que uno, ¿verdad?, quiere definir en qué me voy a dedicar, en qué voy a estudiar, que uno no sabe, ¿verdad?, está en esa búsqueda. En un principio, cuando era muy chica, muy pequeña, yo quería ser veterinaria, luego eso pasó. Okay. Sin embargo, yo voy a alojar castillos con el interés para un proyecto de intermedia. Una maestra de la escuela intermedia tenía en la clase de historia el proyecto de hacer por el semestre, dedicarme al tema que yo quisiera hacer, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces, pues en aquel entonces yo quería ser arqueóloga. Le gustaba Y mucho. entonces tenía que entrevistar a un profesional en esa área. Recuerdo que en aquel entonces, quien estaba, eso fue como en el 93, o antes, quien estaba a cargo era Ken Wild. Ken Wild en los castillos de Moro y San Cristóbal, era arqueólogo en aquel entonces. Y yo llamé y se hizo cita para yo. Cuando voy para allá, de repente algo sucedió con él, no pudo asistir. Sin embargo, quien me atendió fue la historiadora Milagros Flores. Y ella cambió. Y ahí entonces cambió todo, y sin embargo ella al ver la motivación que tenía, me exhortó que si quería ser partícipe del programa de voluntarios en los castillos. En el momento no lo tengo inmediatamente porque yo estaba en intermedia. Luego, cuando salgo de la escuela superior, entonces entro en ese programa porque no recuerdo muy bien cómo fue que se retomó o la vi o cómo fue. Y entonces ella vuelve y me dice, mira, recuerda que está el programa de voluntarios. Y yo, pues está bien. Y ahí empecé. Ya así empecé. Y fue muy bueno, muy enriquecedor ese proceso. Así. Excelente. Y que quién diría que de arqueóloga terminé siendo historiadora. No pensaba. Aunque haya un poco de conexión en cuanto a... Oh, sí, el arqueólogo, y históricamente hablando, ¿verdad? El valor que tiene en el trabajo en equipo en esos dos sectores, porque la arqueología puede cambiar la historia. Un hallazgo que se tenga, que el arqueólogo encuentre recientemente, puede cambiar todo un relato de años de historia. Y eso es el trabajo del historiador, depende del arqueólogo ahí. Por supuesto. Para entonces actualizar, dar la verdad, traer la verdad de las cosas en el relato histórico, ¿no? Esa es la misión. Interesante. Qué muy buena historia de su... Entonces, premios, estoy muy gracias. Tocado de sus premios, así. Award Excellence of Service, ahí para la motivación de las colecciones del museo. Ahí ustedes le llevan un premio. Sí. Y después un certificado de apreciación ahí en el caja. Escape Hatteras National Seashore. Cape Hatteras. Cape Hatteras. Sí, eso fue cuando trabajé allá exactamente. En Cape Hatteras, porque estuve trabajando catalogando la colección de allí. También. Estuve trabajando, inventariando y catalogando la colección. Es fascinante, ese lugar donde hay tantos faros, la historia que hay, es casi mítico cuando uno va a esas costas, además de que tiene una historia fascinante, de historias alegres y también no tan alegres, porque hay gente, muchos naufragios también. Bueno, le llaman a esas costas de graveyard of the ocean. Cementerio de los océanos, del Atlántico viene siendo, que es toda esa costa este de Estados Unidos. Interesante. Sí, hay mucha historia. Recuerdo en esos documentos esa historia como de película, de haber visto un caso de una nave en un barco que hacía años que no se veía, de momento apareció en la costa y yo vi la documentación, pero no había la tripulación, no estaba. El gran misterio de esos casos así como de película, pero sí, lo vi la documentación. Y eso estaba allí, en ese archivo de ella. Interesante. Felicidades. También Fort Raleigh. En Fort Raleigh, exacto. Eso, National Historic Site también le llevan un premio ahí. Correcto. En Fort Raleigh, que ahí estuve participando en ese proyecto junto con la historiadora, el aspecto de esos primeros ingleses en América, de Roanoke Island. Muchos proyectos, 18. correcto. Y estar sumergida en muchas cajitas desde de 98, documentos.
Desde el 98. 98, Hace correcto. mucho tiempo. Desde Wow. 98. Felicidades. Publicaciones muchísimas. Primer encuentro interdiocesanos de vírgenes consagradas. Sí, ya ahí ya entrando en el aspecto personal, ¿verdad? Ya Espiritual. Ok. Correcto, Ah. es verdad. Soy virgen consagrada de la Arquidiócesis de San Juan. Soy persona de vida consagrada. Ok. Se le conoce como el Ordo Virginum Ok, en latín. en latín, Ordo Virginum. Bien. Usted transmite mucha alegría. Ah, gracias, me alegro mucho. Muchísimo. Digo que Cuando la usted habla Santa en el teléfono con la gente, siempre feliz. ¿A qué se debe? ¿Cuál es el secreto? que Dios me da cada día un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo de Dios. Wow. Totalmente. Lo reconozco y la gloria es para Él. De verdad que sí. Wow. Y así quisiera que mucha gente estuviera, porque si la gente viera que Sí. cada día es un regalo y estuvieran más conscientes de que Dios está presente en todos y en todo, Sí. yo creo que la vida sería tan distinta. Pero muchos se mantienen tan ocupados en tantas cosas que unos tienen algo de espiritual, otros no tienen nada de espiritual. Nada. Entonces no eso los mantiene ofuscados y nunca perciben la presencia de Él, ni el milagro maravilloso de estar vivos incluso. Y para mí cada día es un milagro. Okay. Estoy aquí un día más, cada día me levanto y agradezco a Dios, gracias Señor por permitirme estar aquí un día más. Que es un día menos Sí. que uno tiene de estar aquí. Cada día que pasa es un día más que el Es Señor más. me concede. Wow. Es un día menos que estoy aquí, porque ya es ¿Verdad? un día menos de vida que me queda, Sí. pero un día para mí, un día más cerca de Dios, un día más cerca a llegar a ese eterno encuentro con el Señor. Gracias por ese testimonio tan fuerte, muy fuerte para nuestros, para que me van a escuchar, que quizá uno de ellos, ¿no? Le llegan ese mensaje de saber que Dios es el creador Amén. y que somos, es como el árbol, no somos los... Correcto, ¿no? sí, sí, The así mismo. branches, Así estamos mismo, las ramas, las hojas, claro que sí. Sin él no podemos hacer nada. Nada. Si le cuando el primer encuentro interdiocesanos, entonces ya también ustedes escribieron un artículo Exacto, sobre eso. porque tuvimos la experiencia y eso es historia también, ¿verdad? Ah, por Ya supuesto. haciendo historia. Es historia. Fue en De que- 2019 ya ese. Correcto, en el que por primera vez en Puerto Rico, Ajá. todas las vírgenes consagradas a nivel de la isla de Puerto Rico Ok. tuvieron un momento de encuentro. En ese momento fue en la parroquia, me parece que es de los pasionistas, La Piedad de Isla Verde. Ok. Sí, en la parroquia La Piedad en Isla Verde. Y ahí Ajá. tuvimos ese primer encuentro en la historia de Puerto ¿Cuántos Rico. fueron? Wow, eran Más de 50. no tanto. No éramos tanto. No éramos tanto. Pero sí, no. Acá en Sí. las 6 diócesis que hay, porque aquí es la diócesis, ¿verdad? De la arquidiócesis de San Juan, más las demás diócesis, Sí. la de Fajardo Macao, Arecibo, Ponce, ¿cuál se me queda? Arecibo, Caguas. Mayagüez, exacto, Agua. Entonces, pues de esas, cada una, la única diócesis que no tiene virgen consagrada es la de Ponce. Y en eso Todavía. estamos orando a ver si sale una Sí, va a vocación. salir muy pronto. ¿Verdad que sí? Wow. Qué bien que usted ya ha documentado eso, ¿no? Damos gracias. La Plaza Militar de San Juan, ya habla de Sí, eso. yo tuve, esa fue mi tesis, el área del aspecto de la guarnición de San Juan, Ok. y publiqué en la revista La Academia de la Universidad de EDP De University. Puerto Rico. Allí estuve sobre la guarnición de San Juan. Pasa que la tesis se basó de los primeros años, es decir, la primera mitad, la mitad del siglo XVIII, Sí. y en el artículo para la academia, Ujú. pues me dediqué de la segunda mitad del siglo XVIII y algo actualizado, pues para que la gente visualizara que ese sitio, que el escenario eran los castillos del Morro de San Cristóbal, pues hoy día están como un lugar histórico reconocido por la UNESCO. Incluso. Son patrimonio, lo que es las pirámides de Giza y todo eso, Ujú. pues sí, nuestros castillos del Morro y San Cristóbal son parte de esa lista de lugares históricos a nivel mundial, de patrimonio mundial de la humanidad. Sí, tenía una Patrimonio pregunta sobre esto. mundial de la humanidad. Wow, interesante. Entonces, que está aquí. Que está aquí En San en los Juan. castillos del Morro y San Cristóbal.
El Morro es más conocido, sin embargo, el Castillo de San Cristóbal es el más grande por extensión a nivel del Caribe. Sí, lo vi el domingo, el padre me enseñó. Sí, es interesante la historia. Es lo mismo el San Felipe del Morro. Sí, el San Felipe del Morro viene siendo el que queda en la punta, cuando uno va en la costa, así, el que queda, que se ve cuando uno entra a la bahía, que entran los barcos, ese es el que está en la punta. Ese viene siendo San Felipe del Morro, el castillo San Felipe del Morro. Okay. Morro lo que quiere decir es promontorio rocoso, es el lugar que geográficamente la estructura es un promontorio rocoso, eso es lo que significa el morro. ¿Ves el castillo que está sobre ese morro? ¿Sabes? Interesante. El castillo San Felipe. Claro, en aquel entonces, en el contexto histórico, pues le habían puesto San Felipe, pero era para hacerle honor al rey Felipe II de aquel entonces. Por eso el nombre. Y luego surge el Castillo San Cristóbal. También. El Castillo San Cristóbal surge muy motivado después del ataque holandés, precisamente porque uno de los reconocimientos que hicieron luego de estudiar todos los efectos de ese terrible ataque que quemó la ciudad por parte de los holandeses en 1625, se dieron cuenta que es que, mira, el Castillo del Morro, la fortificación, estaba desprovista, la defensa de la isleta, la ciudad, estaba desprovista por área de tierra. Y ahí que entonces deciden reforzar las defensas y las fortificaciones en toda la ciudad, haciéndolo una ciudad amurallada. Correcto. Y ahí que entonces surge el Castillo San Cristóbal para reforzar esa parte de la defensa de tierra. Usaban piedras, ¿verdad? Claro, en mampostería era así, arena, piedra, y ellos utilizaban, era una mezcla particular. Hoy día cuando restauran, que todavía el Parque Nacional se dedica a seguir, como digo yo, la receta original de los españoles, a la hora de ellos restaurar las murallas y darle mantenimiento a esas murallas. Ellos ya no cometen el error de ponerle cemento. No, ellos utilizan los, ¿cómo se llama? Los albañiles allí entrenados, están entrenados con la metodología que utilizaban los españoles, es decir, la mezcla que utilizaban para restaurar esas murallas hoy día. Para mantenerlo, acuérdense que también para que se conserve esta historia. Exacto. Esa es una de las cosas. Cuando ese castillo, luego de antes de que fuera custodiado por hoy día en el National Park Service, cuando la guerra hispanoamericana sabe que la invasión en 1898, pues Puerto Rico deja de ser una colonia española para ser un territorio de Estados Unidos, ¿verdad? En ese aspecto, pues estos castillos se fueron centros militares y que fue pues así, estuvo bajo la administración militar de Estados Unidos hasta 1940 y algo, un poquito más si no me equivoco, que entonces hacen la transferencia a parques nacionales. Ya no fueron los militares. Sí, de hecho cuando era militar se le conocía como Fort Brooke. Se le conocía a eso ahí y ahí fue donde muchos regimientos, muchos militares iban a entrenar. Ahí estuvo, se conoce, según yo escuché incluso testimonios de veteranos de la 65, del regimiento 65 Infantería, que decían que ellos hablaban, ya no compartí, escuché esas anécdotas de ellos entrenándose allá dentro de esos castillos. Interesante. Sí. Usted lo habla así muy claro. Usted lo ha vivido, lo ha visto, ha sido guiadora, ¿no? De muchas. Sí, así es. He sido dando recorridos a visitantes. Sí, he sido pues como Park Ranger, como intérprete, como en este caso asistiendo a las personas en la visita a los castillos. Además de que por sí a mí me fascina la historia, como ya se ha dado cuenta. Sí, es lo que me he dado cuenta. Fechas importantes de Puerto Rico.
Tenemos 1521, que es el año Ponce de León. El año Ponce de León estableció Caparra. Ok, estamos en Caparra, fue Sí. el establecimiento. De, Sí, Ujú, Juan realmente. Ponce de León. Lo que pasa es, Sí. sí, Juan Ponce de León, que fue el que tuvo la encomienda de colonizar la isla. Aunque algunos historiadores dicen no, fue Pizarro, bueno, tienen otros nombres Sí. de otras personas y otros intentos. Sin embargo, pues quien logró fue Juan Ponce de León. Ok. Y Juan Ponce de León, pues una vez él se coloca aquí en la isla, él busca un lugar donde poblar. Ah. Esa es la encomienda, ok. Vamos a ver, tú entras ahí, vamos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando él llega a la isla, pues él elige lo que luego llamó Caparra, él mismo elige Caparra, que pues hoy Que viene siendo, lo que pasa es que de donde venía, sí. hay una región que se llama así Caparra de España. Ah. Sin embargo, Ok. exacto, sin embargo, pues acá él hizo su casa fuerte. Esa viene siendo la primera estructura fortificada que se construye en la isla. La casa de Juan Ponce de ¿Y León. existe todavía? Solamente la ruina, lo que queda es la línea de los cimientos, así las ruinas que quedan hoy día frente, incluso que de hecho quedan al frente de la parroquia San José en Guaynabo. Okay. Ese viene siendo el lugar histórico que marca lo que era esa casa fuerte. Sin embargo, pues hemos interpretado los historiadores que su apariencia tuvo que haber sido muy similar a la casa fuerte que él construyó, que está en Santo Domingo, allá. Así que es interesante la historia que... Muy interesante, desde 1521. Claro, eso pues conlleva mucho amor y odio a la vez, a nivel general en la isla. Muchas personas tienen sentimientos encontrados. El tratar de trabajar esa área de nuestra historia, porque tiene muchos rasgos dolorosos, es verdad. A nivel, desde mi perspectiva, ¿verdad? Personal, sí, todo el atropello, el que ellos llegaron con una misión y tergiversaron todo, y otros tenían ya la misión clara de que querían el oro y nada más. Pues, muchos rasgos. Entonces, incluso, bueno, le tienen odio. No se dice que coraje, le tienen odio a Cristóbal Colón. O sea, pero sin embargo, uno a la hora de estudiar la historia tiene que aguantar esos sentimientos. Porque para uno poder llevar como historiadora, que esa es la responsabilidad, debemos llevar la verdad, las cosas como son. Yo no me simpatizaba uno ni otro, yo no me puedo decir, no, las cosas como son, vamos a los documentos. Aquí pasó esto, y así se va trabajando en la historia. Una vez estuvieron en Caparra, pero no fue muy bueno el lugar, fue terrible, es decir, los mosquitos, el aspecto de cómo llegar, los bastimentos, era malísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Juan Ponce de León viaja a la Florida, la población hizo las gestiones para que, por favor, pidiendo que se trasladaran a un lugar más saludable, en este caso en el islote de San Juan, en el islote que hoy día es el viejo San Juan. Y bueno, lo lograron porque Juan Ponce de León no regresó. Saben que Juan Ponce de León estuvo en la Florida, allí recibió un flechazo mortal, envenenado, ¿verdad? Por los nativos allá, que creo que murió en Cuba, y ahí nunca regresó para acá. Mientras tanto, allá en el islote de San Juan, construyeron una casa de Juan Ponce de León, pero era para la familia. Por eso le llaman la Casa Blanca, la casa de Juan Ponce de León. Pero él nunca llegó a residir ahí. La hija sí y los demás, pero no. Interesante. Caparra, y luego Cristóbal Colón llegó. Colón llegó en 1511. No, en 1493. Sí. Él descubre a Puerto Rico en el segundo viaje. Interesante. Y precisamente de una manera muy curiosa, porque era mientras él iba en ese trayecto pasando por las islitas antes de llegar a esta isla,
él había escuchado los gritos de auxilio, Ajá. se escuchaban las voces de auxilio de unas indias, de unas nativas, Sí. eran taínas, Ah. que estaban pidiendo auxilio porque estaban, ellas en esas islitas habían sido presas por indios caribes. Y Pues- entonces ellas pidieron auxilio y ahí le dijeron, si no, pues tienen que leer, tal vez esa parte de la historia no se las dicen mucho, pero sí está en las crónicas Okay. redactadas del diario que el hijo escribió, claro que sí. Wow. Así fue como él llegó acá, ajá, porque ellas mismas le dijeron cómo llegar aquí a Borinquen, que llamaban, Puerto Rico. Puerto Rico. Muchos reconocimientos, usted tiene 8 seminarios, muchas, 1, 2, 4, 5, 6, muchos talleres y entrevistas. Usted ha sido entrevistado por muchas personas. Usted me va a agregar entrevista. El propósito de esa entrevista era no solamente mis preguntas, pero para conocerle mejor, y agradezco mucho De esos nada. papeles y concluimos con esas 2 preguntas que le mandé, que es la importancia de no perder la historia, de la memoria histórica, es verdad. porque a muchos no les importa No, o documentar, desconocen, ¿verdad? o No quieren simplemente conocer. no tienen la disciplina, no tienen no tienen esa enseñanza, hay que concienciar, hay que hacer, educando. ¿Cómo se hace eso? Pues hay que educar. Okay. Como ahora mismo que nosotros tenemos esta tertulia, ¿verdad? ¿Verdad? Esta charla, Sí. que ahí surgen todos estos datos que de mucho interés, pero son foros que hay que abrir, hay espacios que hay que abrir para motivar a los jóvenes, porque por ahí sigue, ¿verdad? Sí. Dice Sí, uno sí, la sí. antorcha, ¿verdad que sí? Del conocimiento y todo esto. Seguir con este legado, Sí, sí, es no tan importante. solo con los que estamos ahora, Sí. sino con los que vienen, ¿verdad? Después. Dejar eso documentado. Ujú. ¿De qué manera? Pues continuar exhortando a los jóvenes a que hagan la investigación, Okay. a que ellos mismos, por ellos mismos, recurran a las fuentes y relaten la historia, ¿verdad? Y además relaten su propia historia, también hagan También, su propia ¿verdad? historia. Okay. Eso. Y la última, de la importancia de investigar y documentar la historia de las Islas Ántiles, que usted me Ajá, animó mucho. correcto, sí, yo le estaba, Muchísimo. le exhorto, ya sí que esa iniciativa que ha tenido así con nosotros, que Sí. ha sido muy buena, Ujú. así mismo le exhorto para que prosiga Okay. a nivel del Caribe en general. Okay. Visitar San Tomás, San John, así ese acercamiento y poder documentar esta parte de la historia, Ujú. tanto el bagaje, ¿verdad? El aspecto histórico, es decir, hacer recuento histórico de ello Okay. a lo que es actualmente, porque hace falta, pero de una manera unificadora. ¿Ve? No, mucho se ha hecho que sí han tenido conferencias allá y otros por allá, pero se han no- mantenido individuales. Okay. Ahora, hace falta algo que unifique, un estudio, una investigación, un proyecto de investigación que pueda hablar, claro, desde los inicios de la iglesia, cuando él llega acá, Sí. y como incluso las otras iglesias, porque como le estaba haciendo mención, en el aspecto interesante de las Islas Vírgenes Británicas y Estados Unidos, norteamericanas, ahí están los daneses que entraron, Sí. los holandeses que hicieron su parte también. Bien. Sería interesante desde el punto de vista incluso eclesiástico ver cómo Ok. en el siglo XVI las iglesias que se colocaron, todo ese tipo de dinámica, hacer esa historia Wow. bajo los daneses, los holandeses, Sí. los ingleses, en las Ajá. islitas, Okay. Muy amable. así Lo voy a tomar en cuenta, muy serio. ya le dije, incluyendo Jamaica, si puede llegar hasta Jamaica también, Haití y Santo Domingo. Okay. Ahí. Estoy muy agradecido por esos dulces. Que lo puertorriqueños disfrute que de usted parte me de Puerto regaló, Rico, estoy muy agradecido. con mucho cariño, claro. Y viniendo aquí también, Ajá. le traje también un regalo. Oh, sí. Aquí tengo una cruz Ay, que qué fue bendita por el bello. Papa Francisco en ¿En 2013. serio? Antes de que yo saliera de Roma. Ay, gracias. Estoy muy agradecido Amén. no sé qué por dar, pero eso es Oh, un para signo de mí. mi agradecimiento. Gracias. Por todos esos libros que usted me da Gracias, ese doctor. tiempo. Ay, Que gracias, Dios le cómo no. bendiga y que
Nos y que recibo con sigan. mucha alegría Ujú. y sepa que aquí tenemos las puertas abiertas para usted y todo aquel que quiera saber más de nuestra historia Ok. y de nuestra isla. Estamos aquí y son bienvenidos. Bien. Muchas gracias por su amor al servicio. Usted ¿Cómo quiere no? servir, ¿Cómo no no? solamente allí, pero a los demás, a A los los hermanos. demás. Y lo he experimentado aquí. Muchísimas Me gracias. alegro mucho. Que Dios me lo bendiga. Amén, amén. Gracias, profesora Doris. Gracias de nada. Ha sido un honor. Usted es una mujer muy ocupada con llamadas de todas partes, de Francia, de Alemania, de España para documentos, pero usted me concedió este tiempito que ha sido de 15, no sé cuántos minutos hicimos, pero muchas gracias. Lo justo y necesario y gracias por visitarnos y le deseo éxito y bendiciones en sus proyectos. Muy amable. Igualmente. Amén, gracias. Que Dios le bendiga. Hasta luego. Hasta luego.